Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Tenemos desde México a nuestra invitada Marta Twin, con quien vamos a estar platicando respecto a el neuroliderazgo. Muy buenas noches, Marta, bienvenida a Más Negocios y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Encantada, sí, como siempre, de poder aceptar la invitación y de estar en contacto con todos mis amigos de Guatemala. Muchas gracias. Platicaba con mi equipo de con quién podíamos hablar este tema, que era uno de los temas pendientes dentro de las sugerencias que nos habían hecho nuestros radioescuchas. Y el tema era liderazgo, y entonces pensaba, ¿quién mejor que Marta? Y Marta tiene varias certificaciones, es coach de talentos, de negocios, coach de vida, coach de equipos, con más de 25 años de experiencia en América Latina, en Europa y en Estados Unidos. Y pues ha trabajado en con diferentes directores corporativos, juntas directivas, CEOs, y lo que ha hecho, pues se oye muy fácil, pues ya quisiera uno poder tener ese talento, como poder transformar y revitalizar las culturas organizacionales y elevar los niveles de compromiso, haciendo uso de mapas cerebrales, neuroliderazgo, desarrollo de talento y psicología positiva. Y aquí podría pasarme todo el programa hablando de todo lo que has hecho y de todo lo que te has capacitado para hacer a cabalidad, como decimos aquí en Guatemala, lo que te has propuesto. Eres muy exagerada. y bueno, Marta, empecemos hablando sobre por qué el neuro y el liderazgo, por qué se unen, por qué hay un neuroliderazgo y cómo me puede ayudar como persona y como líder de un equipo. Bueno, el neuroliderazgo es algo muy reciente, digamos, porque se han dado cuenta cómo las herramientas con las que contábamos para liderar ya no son las adecuadas. Hemos cambiado pues de eras, ¿no? Es muy importante como que hacer un recorrido por las eras, desde la era agrícola, donde teníamos ciertas herramientas que nos ayudaban a alcanzar los objetivos. Después pues pasamos a una era industrial, ¿no? Donde ya todo era más eficiente, teníamos que estandarizar procesos, teníamos que usar líneas de ensamble, usábamos la conta para ver qué era lo valioso en la empresa y pues pareciera ser que los colaboradores están en los gastos, ¿verdad? Y en la parte del pasivo, cuando lo más activo en la empresa son los colaboradores, ¿verdad? Pero eso, lo grave de eso fue que nos heredó una manera de pensar acerca de las personas, una manera de contabilizar esas contribuciones que nos iban a hacer, y también cuando íbamos a ahorrar dinero, pues lo primero que se va es la capacitación, recortes en el personal, y no vemos que hay otras formas de que podríamos hacer ciertos cambios. De ahí pasamos a la edad de conocimiento, donde ya nos dimos cuenta que esto no es tan así, que las personas valen muchísimo, que son las que nos dan la ventaja competitiva, nos ayudan a hacer una diferenciación, que ya no viene por tener la fábrica más moderna, ni las compus más veloces, nada de eso, sino por el talento, la pasión, el servicio que hacen que se convierta en una gran experiencia para los clientes. Entonces, esto ya es una edad donde estamos más conscientes de que las personas son las que agregan valor. Pero ya pasamos también esa edad, y yo pienso y he escuchado que ahora estamos en una edad de la conciencia, donde las personas también están más conscientes de que tienen una libertad de elegir, de que tienen una libertad de actuar, y más bien son como voluntarios, ¿no? Entonces, hemos oído mucho de los millennials, pero yo quisiera generalizar que es una nueva edad para todos. Todos estamos más conscientes
Y además tenemos más retos, María Dolores. No sé qué te parezca de los retos que estamos enfrentándonos como sociedad, en las empresas, en todos lados. Ahora, ¿cómo puedo aprovechar la parte neuronal con la parte de liderazgo? Sí, a eso iba, y es precisamente los nuevos líderes necesitan entender más de cómo funciona su cerebro, de cómo ellos reaccionan ante estas demandas que tenemos día a día, que nos es pérdida de atención porque hay interrupciones constantes, un estrés impresionante porque ahora tenemos que responder más rápido a todo y quieren que hagamos más con menos, y ahora las personas hay que inspirarlas, ya no podemos controlarlas. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues aprendiendo más sobre cómo tenemos esta gran herramienta del cerebro y cómo la podemos usar para poder inspirar y liderar a las demás personas. Así se conecta. Entonces, estamos viendo unos descubrimientos importantísimos en el estudio del cerebro que van a pasos agigantados. Cada vez lo que se sabía hace 10 años, ahora lo hemos superado, ¿verdad? Se sabía tan poco, y en estos últimos 10 años hemos aprendido más del cerebro que en toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de esto que has visto que ha evolucionado? Tenemos que cambiar muy rápido, tenemos que reinventarnos constantemente, y tenemos ese cambio constante por naturaleza, hace que las personas reaccionen con resistencia al cambio. Entonces, un neurolíder debe prepararse para poder ayudar a su equipo a cambiar, a reinventarse, a enfrentar el estrés, a cambiarlo de un estrés que no nos deja operar, que nos paraliza las funciones cognitivas, a un estrés que nos permite aún así usar nuestras capacidades creativas. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo puede aprender a utilizar sus herramientas? Y esta herramienta que hablas tan poderosa que es el cerebro, la mente. Ok, bueno, yo creo que lo primero que tenemos es entender qué es la inteligencia emocional. Si nosotros, es una edad de más autorreflexión, ¿sí? Y una edad de más autoconocimiento. Vamos a hacer introspección para conocernos mejor, y después de conocernos a nosotros mismos, podremos presumir que vamos a poder liderar a los demás. Pero si no sabemos de nosotros mismos, pues no podríamos influir a los demás. Entonces, hemos visto que anteriormente se ponía todo el énfasis en lo que es el IQ o inteligencia, así de raciocinio, lógica, inteligencia técnica, todo eso. Ahora es más, por lo menos igual o más importante la inteligencia emocional, que tiene que ver con esta introspección, sabernos conocer, estar conscientes de nuestro entorno social, ser empáticos y saber manejar nuestras emociones y nuestras relaciones. Entonces, creo que empezamos por ahí, sería un primer paso, ¿verdad? Y pues es súper interesante, hay muchos libros. Uno de mis autores favoritos es Daniel Goleman, y él nos habla de que hay 5 componentes de la inteligencia emocional, María Dolores. Si puedo identificar mis emociones, sé cómo me siento en los momentos exactamente, no decir me siento bien o mal, o cómo estoy tranquila o no tranquila. O sea, hay muchas emociones mucho más específicas, ¿no? Decir estoy muy abrumado, me siento hostigado, me siento un poquito presionado, o ya voy al miedo, ¿verdad? Saber identificar la emoción, como reflexionar qué es lo que hago cuando estoy en una emoción dada. Y nos hablabas, Marta, acerca de la inteligencia emocional, y hablabas acerca de esos 5 elementos. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Bueno, como les comentaba, el primero es tener una autoconciencia. Voy a nombrarlos primero y luego vamos a explorarlos cada uno más a profundidad. Perfecto. El segundo es autorregular las emociones, ¿verdad? Vamos a hablar también de lo que son las habilidades sociales, cómo podemos relacionarnos con los otros, sentir empatía y motivarnos a nosotros mismos.
Esas serían los 5 elementos. Sí, la autoconciencia, autorregulación, habilidades sociales, empatía y motivación. Si la autoconciencia es poder entender y reconocer las emociones, pero además, vamos un poquito más allá, María Dolores, debemos de tener conciencia de este efecto que tienen nuestras acciones, nuestros temperamentos y emociones con los demás. Algo muy lindo de la emoción, bueno, a mí me encanta la palabra, emoción, quiere decir, es lo que nos mueve a la acción. Okay. Entonces, esa es la función, todas las emociones son buenas, no podemos decir, ay, tengo esta mala emoción. No, la emoción tiene una función, cada una tiene una función distinta que nos mueve a una acción. Por ejemplo, el miedo nos mueve a ponernos a salvo ante un inminente peligro. Por lo tanto, no es una emoción mala, es una emoción buena. ¿Okay? Entonces, así cada una de las emociones tiene un efecto. Entonces, tenemos que estar conscientes del efecto que tienen nosotros, pero también el efecto que tienen los demás, para poder decir que tenemos inteligencia emocional. Y siendo líder, debemos de estar conscientes de que estamos todo el tiempo en un escenario, porque todos nos están viendo cómo actuamos, cómo reaccionamos, etcétera. Entonces, por favor, fíjense, están con reflectores, ¿sí? Están en escena, todos, si saludan, si no saludan, si miran, si no miran, si se acuerdan del nombre, si no, se les va a quedar a los demás grabado. Ahora, siendo líderes. Cuando dijiste eso, casi que dices, estar todo el tiempo en un escenario es agotador. Es agotador, tenemos que tener conciencia de eso. Pues ser líder, me decía una gran líder que tuve mentora, Marta Sánchez, me decía, ser líder es una función pública, no es una función privada. Entonces, eso es agotador, pero esa es la función del líder, es una función pública. Entonces, estamos en escena todo el tiempo. Necesitamos monitorear las emociones, las conductas que se derivan de las emociones, ver nuestras fortalezas y nuestras limitaciones, conocer cuáles son. Otra cosa de la autoconciencia es estar abierto a toda la información y experiencias nuevas que vienen y poder aprender de los demás. Es otro de los rasgos de la autoconciencia. La autorregulación tiene que ver que voy a expresar mis emociones de una manera apropiada, ¿verdad? Si estoy muy feliz, no voy a ponerme a brincar como loca en la oficina y a gritar como que estuviera yo en un concierto de rock. O sea, no, hay que ver cuál es la reacción apropiada. O sea, hay que modular nuestra respuesta ante las emociones. Si tengo un poquito de aprensión, no es lo mismo que estar aterrada ante algo. Entonces, pero viene de la misma rama de emociones. Entonces, debemos de ver cuál es el tono apropiado de nuestra emoción. Luego también la autorregulación nos ayuda a manejar los conflictos, ¿verdad? Uh-huh. Las situaciones que se tornen un poquito difíciles, poder nosotros mantenernos tranquilos para poder prestar esa ayuda a quien está en un conflicto o en una situación tensa, ¿ok? Y somos súper responsables de nuestras conductas y acciones cuando estamos en autorregulación. Por un lado, soy consciente de cuáles son mis emociones, o sea, las identifico, sé cómo me siento, qué es lo que estoy sintiendo en este momento, pero por otro lado viene como la segunda parte, que ya que la identifiqué, ahora es cómo la voy a expresar. ¿Es así o meto reversa? No, estás perfecto. Okay. Lo único que faltaría es tener conciencia de el efecto de nuestras propias emociones ante los demás. Claro, entonces es no solo hacia mí, sino hacia los demás. Ahora, a la hora de expresarlos es cuando yo me doy cuenta de o sea, a la hora de si tengo o no autorregulación es donde soy consciente de estos efectos o lo hago antes de. Esa es buena pregunta. Yo creo que vamos avanzando paulatinamente, ¿no? Okay. Creo que en algunos momentos cuando estamos menos estresados, uh-huh, podríamos estar
más aptos para ir identificando y reconociendo emociones. Cuando estamos más estresados, no tanto. Entonces, esa es la segunda parte que quisiera dejar para el último espacio de tiempo que tenemos juntos, para hablar de ya por qué es que reaccionamos de ciertas formas y cómo, como líderes, podemos ayudar a los demás a que gestionen de mejor manera sus emociones, que sería lo que es el neuroliderazgo. Okay. Una parte, pues, del neuroliderazgo. Y luego vienen las habilidades sociales. Exactamente. Las habilidades sociales es qué tan bien interactúo con los otros. Les voy a contar una experiencia personal. Uno de mis 2 hijos es muy inteligente y lo querían saltar de grado, pero gracias a Dios alguien evaluó la parte de inteligencia emocional, porque tenía un IQ muy elevado, pero no, en la inteligencia emocional estaba reprobado. Entonces, valió muchísimo la pena retrasarlo ese tiempo para que él madurara y aprendiera más lo que es la inteligencia emocional. Entonces, hay que tener esa habilidad de podernos relacionar con el otro y con los demás. Entonces, ya es construir relaciones y conexiones con los colaboradores, porque no podemos trabajar aislados, pues para eso nos vamos a una isla desierta. Todo lo que hacemos lo hacemos en equipo. Hay veces que hay personas que hacen más parte de su labor de manera independiente, pero más y más y más se pide que la gente trabaje en equipo, porque nos podemos constituir en equipos mejor balanceados, complementarios, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, saber eso y tener muy buena escucha. Hay algo que me sorprende de la naturaleza tan sabia, que nos dieron 2 oídos y una boca. Significa que tenemos que escuchar el doble de lo que estamos hablando. Y entonces, esta parte de la buena escucha nos ayuda también a sentir la empatía, Marta. Creo que es como la llave, ¿no? Si de veras escuchamos con los ojos, con los oídos y con el corazón, podemos empezar a entender las emociones del otro, aunque hay personas que naturalmente tienen más habilidad para empatizar, pero todos podemos hacerlo si ponemos un poquito de interés. Okay, todo es en donde pongamos el interés, eso nos va a dar el resultado, ¿sí? Entonces, escuchar es la primera parte para poder hacer empatía, y luego pues, la empatía es sentir lo que el otro está sintiendo, ¿sí? Es ponernos en los zapatos, como bien dicen, los zapatos del otro, pero no solo eso, sino caminar con esos zapatos un rato, a ver qué tal, ¿sí? Es poder ver cómo están las fuerzas de las influencias internas en la empresa, o sea, como detectar cuál es el movimiento emocional, cuál es el liderazgo informal que hay ahí. Para poder ser mejor líderes tenemos que estar conscientes y empáticos al respecto. O sea, tenemos que tenemos que aceptar o tomarlo como un hecho que va a haber liderazgo informal y poder identificarlo Y ver cómo podemos influir ahí también, pero es como, pues es parte de ser muy inteligente emocionalmente, ¿no? Claro, sí, ya es otro reto. Y por último, la automotivación. Ok, hay ciertas motivaciones que van más allá de las motivaciones extrínsecas, como el dinero, la fama, el reconocimiento. Es como tengo necesidades internas, como son mis metas personales o mis sueños, y eso es lo que me va a mover a poder automotivarme, ¿sí? No podemos darle la responsabilidad a otro de motivarnos. Nosotros debemos de sabernos motivar. Si estamos un poquito, pues, de capa caída, un poquito tristes, un poquito cansados o preocupados, debemos identificar eso y ver, bueno, no, o sea, no puedo pasarme todo el día lamentándome o sin avanzar hacia mis metas. O sea, debemos poder manejar eso para estar siempre comprometidos con nosotros mismos y con los demás, con el entorno. Ahora vamos a hablar acerca de cómo puedo utilizar la herramienta de la inteligencia emocional para poder lograr este liderazgo y poder
influir en los demás y también pues ser una mejor persona, porque al final también de eso se trata el ser, o sea, no puedes ser un buen líder si no eres una buena persona, al menos eso es lo que pienso. Me gustaría que me dijeras lo que piensas al respecto y nos hacen preguntas. Una de las preguntas era respecto a las emociones más difíciles de manejar o de autorregular son las que nos alteran. Nos hacen este comentario y nos preguntaban respecto a la afirmación que hiciste respecto a que la inteligencia emocional para lograr el éxito profesional es más relevante que la inteligencia, que el índice o que el coeficiente intelectual. Y pues esto diría uno, no, hay que ser inteligente y hay que conocer las cosas y tener buena lógica y que esto pues es lo más importante. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que es cuestión de opiniones. Hay autores que dicen que es más importante. Yo creo que es por lo menos igualmente importante para tener éxito profesional. Ya las personas porque la información se puede, ya está muy al alcance de todo el mundo, entonces el saber mucho no nos hace mejores líderes, nos hace mejores líderes poder gestionar personas de la manera correcta y las emociones que las personas tienen. Una característica increíble de las emociones que son contagiosas. Entonces, si tenemos a un líder que está enfadado todo el tiempo, pues esto va a contagiarse por toda la organización. Si tenemos un líder que es entusiasta, que es positivo, pues esto también es como un virus, una enfermedad maravillosa que nos peguen, por favor, esta emoción, este entusiasmo, ¿no? Entonces, es muy importante estas características de las emociones. Entonces, de otra cosa que estaban preguntando sobre que si las personas no están cumpliendo, aunque se les dé instrucciones, a lo mejor ahí no sé exactamente el caso, pero yo les recomendaría que escucháramos el lado de los colaboradores. Tal vez no estamos escuchando, a lo mejor no tienen las competencias desarrolladas o a lo mejor tienen algún problema, que no le estamos dando el espacio a las personas de que nos expliquen por qué no lo han hecho, ¿verdad? Es una suposición porque obviamente no tengo todo el contexto. Claro, ahora tengo otro es... Ajá, perdón. No, ya, perdón. Perdón. Que la otra ya la contesté. Ok, perdón. Ya. Tengo una pregunta y nos dicen, y va muy relacionado con el liderazgo. Dice, soy un líder y figura pública del negocio familiar. A veces siento que mis hermanos no son los más comprometidos con el negocio. Quiero ayudarlos. Soy una buena persona, pero mi ejemplo no es suficiente para ellos para que podamos crecer en la empresa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo pienso que todos tenemos nuestro círculo de influencia. Si nosotros actuamos proactivamente en el círculo de influencia, pues nuestra empresa cada vez va a ser más grande. Esto aplica también a un ámbito familiar. Dentro de donde tú tienes control, le diría a nuestro libernauta, donde tienes control, puedes tú hacer tu mejor influencia, tu mejor ejemplo, hacer cosas proactivas, que se vea diferentes y que después los demás se vean, oye, ¿cómo lograste tal y tal cosa? Ya que tengas la atención de ellos, entonces tu influencia va a crecer y tu círculo entonces va a ser cada vez más amplio. Para poder contestar exactamente cómo ayudar a tu empresa familiar, pues sí tendría también que tener más contexto, pero creo que es un ejemplo general que te puede servir mucho. Claro, bueno, pues entonces enfócate en lo que puedes controlar, en lo que está bajo tu alcance. Así es, y esto pues se permea, porque cuando vean los buenos resultados pues van a preguntar cómo lo hiciste, ¿no? Y cómo, o puede ser, bueno, empiezas a dar algún tipo de evidencia, ¿no? Mira, yo probé esto, ¿qué tal si lo probamos acá? Como estás proponiendo una propuesta, probemos, ¿qué te parece? No perdemos nada si probamos hacer esto. ¿Y qué crees? Nos seguimos con... Que el tiempo se nos ha acabado y el tiempo se nos ha terminado y nos quedamos con el tema de cómo aplicar estas técnicas del neuroliderazgo para poder pues ser un mejor líder y ser una mejor persona. Así que quedamos pendientes. Me parece que está perfecto, seguimos con esto un poquito más. Podemos hablar de algún otro tema si nos da tiempo, si no tenemos la parte 2 del neuroliderazgo. Ok, y me gustaría que en algún momento, y yo no sé que habláramos un poco de talentos y que habláramos no sé si esto era parte de lo que ibas a hablar, de las dominancias cerebrales.
A mí me ayudó muchísimo cuando lo platiqué contigo y que yo puedo pasarme horas hablando contigo de estos temas. Yo también. Entonces, que si en algún momento lo consideres, que hablemos de esas dominancias cerebrales para podernos entender y que al final nos ayuda primero a conocernos y entender a los demás. Por supuesto, sí, encantada. Podemos hablar de equipos a cerebro completo que puede manejar un líder. Y esto va relacionado con los dos temas que tú has mencionado. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos muchas gracias. Al autoconocimiento y al liderazgo, a los dos. ¿Ok? Perfecto. Claro, hasta pronto. Adiós, amigos. Hasta luego. Y bueno, estuvimos platicando con nuestra invitada Marta Twin respecto al neuroliderazgo y hablamos acerca de esos retos que tienen los líderes y hablamos sobre los 5 elementos de la inteligencia emocional. ¿Puedo identificar mis emociones? ¿Soy consciente de mis emociones? ¿Y cómo las autorregulo? ¿Las regulo o salen como que mi pecho no es bodega? Y de ahí después, primero pego y después viriguo. ¿Hacemos eso? Nos volvemos a escuchar en nuestra próxima emisión. Que tengan una excelente noche y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Lidercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.